Hola gente bella, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Naruto Nexus reportándose con esta primera parte de esta gran teoría que les vengo a presentar hoy, espero les guste y la revienten a likes y si les gustó no olviden comentar que les gustó y qué más quisieran ver al igual que poner su parte favorita en los comentarios. Un saludo y un abrazo. Tensei. Naruto Uzumaki estaba cansado. Le había llevado 3 horas aprender el jutsu de los clones de sombra, pero a pesar de su agotamiento sonrió, con eso podría graduarse y convertirse en genin. Miró a su alrededor, Mizuki aún no había llegado y él ya había cumplido su objetivo. Volvió a mirar el pergamino. Se había centrado en el primer jutsu que había escrito en el pergamino. De seguro había muchos otros más, quizás más interesantes o poderosos de lo que era el Kage Bunshin. Con una sonrisa astuta, se acercó y desenrolló el contenido. Ciertamente el pergamino era grande y largo, con muchas técnicas en él, pero no había ninguna así que le llamara la atención, o más bien, todas le parecían interesantes y no sabía con quién quedarse. De repente, sus ojos se encontraron con una técnica, Edo Tensei. Leyó un poco por encima lo que hizo el jutsu y cómo hacerlo. Al fin había encontrado la técnica que quería intentar a continuación. En el papel ponía que hacía falta un sacrificio humano, como no entendía muy bien lo que quería decir y no podía preguntarle a nadie, pudimos probar con los clones de sombra. También hacía falta una muestra de Adn para invocar a la persona que quería, pero dado que tampoco entendía esa parte y no tenía a nadie pensado, lo dejó estar. Hizo el sello de la cruz y enfrente suyo apareció 3 copias suyas, cada una con una sonrisa y repletos de emoción. A continuación a realizar los sellos manuales necesarios para realizar la técnica. Cuando sostuvo el último sello, antes de golpear el suelo, pensó a quién podría resucitar. A su mente aparecieron las historias que Iruka Sensei les daba en clase. Debido a que la mayoría eran aburridas, no prestó atención, pero sí hubo 4 nombres que grabaron a la perfección. Hashirama y Tobirama Senju, Madara Uchiha y Minato Namikaze. Pensando en esos 4, sin darse cuenta de que solo había creado 3 clones, aunque eso no alteraría el resultado ya que no se puede resucitar a alguien sellado, golpeó el suelo mientras pronunciaba el jutsu. En el lugar donde habían estado sus clones, aparecieron 3 ataúdes de madera, para gran desconcierto del niño. Las tapas cayeron y mostraron a 3 de las personas que había pensado. Una sonrisa se acentuó por todo su rostro. Apenas podía contener su emoción. Había realizado el jutsu bien a la primera. Se sintió orgulloso de sí mismo. Por otro lado, las 3 personas invocadas tenían sentimientos diferentes. Por un lado, Madara no estaba nada contento de que lo resucitaran antes de tiempo, además de que no era su aprendiz, sino un chico que no conocía de nada. Tobirama tampoco estaba contento. Nunca pensó que se usaría su técnica contra él, y le desconcertaba que fuera un niño nada menos quien lo había llamado al reino de los vivos. Hashirama, al contrario de los otros 2, estaba feliz y emocionado de volver, sobre todo porque podía ver a su viejo amigo. ¿Quién eres, niño? ¿Y cómo es que sabes mi técnica? Le preguntó el peliblanco al rubio. Tobi-kun, no hables así al pequeño. Lo asustarás, le regañó a su hermano mayor. Yo también me hago la misma pregunta, comentó el último de los 3. Me llamo Naruto Uzumaki. Encantado de conocerlos, saludó con alegría. Estaba extasiado por su éxito. Hola. Yo soy Hashirama Senju. El hombre serio a mi izquierda es mi hermano pequeño Tobirama, y el gruñón de mi derecha es Barachan, dijo el del medio. El Uchiha gruñó ante el apodo de su antiguo amigo. Aunque por fuera se vio muy molesto, por dentro, una parte de él, se alegra de volver a oírle llamarle así. No es como que lo fuera a admitir en voz alta. Hashirama se rió de la reacción de su viejo amigo y rival. Lamentaba cómo resultaron las cosas al final. Tal vez esa fuera la oportunidad que tanto había pedido para arreglar las cosas con el usuario de Sharingan. Tobirama, por su parte, ignoró la interacción de su hermano y el Uchiha. Su mente estaba en el niño frente a él. No entendió cómo Hiruzen pudo permitir que el chico aprendiera una técnica tan peligrosa como el Edo Tensei, y no se iba a quedar con la duda. Dime niño, ¿cómo aprendiste el Edo Tensei? Le preguntó. El rubio salió de su estupor por estar frente a 3 leyendas y le respondió. Mizuki Sensei me dijo que podría convertirme en genin si lograba robar el pergamino prohibido y aprender un jutsu.
Encontré el Kage Bunshin y lo aprendí, pero como él aún no llega, decidí aprender otro por si acaso, y me encontré con esta otra técnica. El usuario de Suiton reflexionó sus palabras. Era obvio en su cabeza que eso debía ser una trampa. Nadie podría esperar que un alumno de la academia robe algo de la bóveda del Hokage. Aunque este chico lo cumpla, para su consternación. La única solución probable a lo que estaba ocurriendo era que ese tal Mizuki lo había engañado para robar el pergamino, por lo que estaba claro que el hombre era un traidor y no tenía escrúpulos en usar un niño para sus multas. Los otros dos revividos también llegaron a la misma conclusión, ya que escucharon la respuesta del Uzumaki, lo cual horrorizó a Ashirama. Él había creado la aldea para proteger a los niños y, sin embargo, ese tipo había usado a uno para sus ambiciones. ¿Dónde está ese tal Mizuki?, preguntó cabreado el Senju alcalde. La vista del usuario de madera cabreada era algo muy raro para cualquiera que lo conociera. El hombre siempre había sido alguien agradable, demasiado en la opinión de su hermano, por lo que su estado actual no concordaba con su yo habitual. I don't know. Se supone que debería estar aquí pronto, respondió Naruto confundido. Aunque no sabía mucho sobre el primer Hokage, hasta a él se le hacía extraño su cambio de humor de alegre a molesto. Tobi-kun, Dara-chan, ¿os importa si yo me hago cargo del sensei de Naru-chan?, preguntó a sus acompañantes. El peliblanco negó con la cabeza y el otro se encogió de hombros. Ninguno de los dos se metería en su batalla. El rubio estaba confuso. No tanto porque el hombre quisiera hablar o lo que sea con Mizuki, sino el hecho de que le había puesto un apodo cariñoso. A excepción de 4 personas, nadie le mostró cariño, y solo a ella me le llamó Naru-chan. Fue extraño, aunque agradable. No pasaron ni 2 minutos antes de que los 3 shinobis revividos sintieran movimiento cerca, así que se escondieron, para gran confusión del Ojiazul. Naruto, una voz gritó. Miró al frente y pudo ver a un Chunin molesto con una cicatriz en la cara. Hola Iruka-sensei, saludó animadamente el Uzumaki. Se alegraba de ver a su figura de hermano mayor, aunque no entendía el porqué de su enfado. Los antiguos ninjas de Konoha no le explicaron lo que estaba pasando. ¿En qué demonios estaba pensando al robar el pergamino prohibido?, le preguntó cabreado, confundiendo aún más al chico. Mizuki-sensei me dijo que podría convertirme en genin si lo hacía y aprendí un jutsu. Mira, dijo y unió sus dedos en forma de cruz. Al instante, 3 copias de sí mismo sonrieron al mayor shinobi. Creía que con eso aprobaría. Iruka estaba sorprendido de que el rubio hubiera podido aprender el clon de la sombra en pocas horas, pero rápidamente espabiló. No era el momento. Naruto, está muy mal que hayas robado el pergamino, y aún más mentir sobre el motivo, el hombre no podía creer que su compañero Chunin hubiera hecho eso. Pero sí es la verdad, se quejó el Ojiazul sin entender por qué Iruka le había llamado mentiroso. En ese momento, apareció Mizuki en una de las ramas y empezó a hablar. Aunque Ashirama no quería otra cosa que ir y darle una paliza por usar a un niño, también tenía curiosidad del por qué lo hizo, tal como el shinobi al lado del rubio le preguntó. Después de que contó toda la historia, su plan y el hecho de que Naruto era un Jinchuriki, lanzó su Fuma Shuriken contra el conmocionado chico. Nunca llegó a dañarlo a él o al otro instructor de la academia porque el usuario de madera atrapó el proyectil y se lo tiró de vuelta. Mientras el Senju mayor se encargaba del traidor, Madara usó su Sharingan para alterar los recuerdos de Iruka con un Genjutsu, ya que quería que su existencia y la de los Senju fuera desconocida para todos, razón por la cual también alteró los recuerdos de Mizuki una vez su antiguo rival terminó con él. El Nidahime le había hecho ver lo estúpido de su enamoramiento. Lo ridículo que era perseguir a una mujer que estaba obsesionada por otro y que era probable que no sobreviviera al mundo real. Dejar ir a la Ojiverde fue casi tan difícil como dejar ir su mono naranja. Esas dos cosas y sus bromas fueron su infancia, una que el usuario de Suiton le dejó en claro que se terminó en el mismo momento en que se puso su Itayate. Llevaba puesto unas sandalias shinobi, unos pantalones Ambu, una camiseta de red y una chaqueta negra. Lo divertido de haber dejado atrás su mono era que nadie de su clase se había dado cuenta de su presencia, aunque no era de extrañar. Apenas se reconocía a sí mismo. Muy bien clase, siéntense y cállense, dijo Iruka a los chicos. Al ver que nadie le hacía caso, usó su jutsu de cabeza grande.
Una vez que todos fueron llamados, comenzó a dar su discurso final sobre lo que se esperaba de ellos como nuevos genins de la aldea. Posteriormente, enumeró a los equipos por orden. Equipo 7, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha, vuestro Jonin Sensei es Kakashi Atake. Un momento. Ese vaca no pasó. ¿Cómo es que está con Sasuke-kun y conmigo? Preguntó la pelirrosa entre confundida y molesta. Debido a circunstancias especiales, Naruto obtuvo una promoción de campo, explicó vagamente el maestro. ¿Y dónde está? Ni siquiera ha venido a clase, se burló la ojiverde. Que no me hayas notado, no significa que no haya venido, comentó el rubio. Toda la clase se giró hacia la voz y se sorprendieron al verlo. Si no fuera por sus marcas de bigotes, nadie lo hubiera reconocido. Naruto, ¿eres tú? Preguntó incrédulo Kiba. No solo su ropa había cambiado, su postura, tono de voz, e incluso su olor había cambiado. Él mismo, respondió con una pequeña sonrisa. Todos se quedaron en estado de shock. Era increíble que la idiota de la clase, el último muerto, hubiera cambiado tanto en una semana. Mientras todos estaban sorprendidos, Hinata sonreía dulcemente. Se alegraba de que su enamorado hubiera pasado, aun si no estaban en el mismo equipo. Sasuke miró al Ojiazul con mirada crítica. Si alguien le hubiera pedido su opinión sobre su compañero de clase hace una semana, le hubiera dicho que era un dobe que no servía para nada, pero en ese momento no estaba tan seguro. Se encogió de hombros mentalmente. No tenía sentido pensar en ello. Estaban en el mismo equipo, por lo que pronto sabría si realmente había mejorado o solo eran apariencias. Iruka siguió nombrando a los equipos, y una vez terminó eso, volvió a dar un pequeño discurso y salió del aula. Unos minutos después, los Jonin Sensei fueron entrando y llevándose a sus respectivos equipos salvo uno, el equipo 7. Después de esperar media hora a que su sensei se presentara, Naruto hizo un clon para que ocupara su lugar y se fue en un shunshin, dejando a sus compañeros de equipo confundidos. A pesar de sus dudas, ninguno de los dos preguntó lo que había hecho el Uzumaki y siguió a lo suyo, es decir, el pelinegro siguió en su meditación melancólica y la pelirrosa no paraba de pedirle una cita. Después de dejar a sus compañeros, Naruto se dirigió a donde estaban sus senseis. Al llegar, se encontró con una escena que poco a poco se estaba normalizando cada vez más. Hashirama persiguió a Madara cabreado y le lanzó bolas de fuego. El rubio sudó por eso. Se suponía que eran dos de los shinobis más fuertes de la historia y, sin embargo, se comportaban como niños pequeños. Lo único que le alegraba era que el peliblanco no era como esos dos. ¿No se cansan de hacer siempre lo mismo? Preguntó al aire. Desgraciadamente, no, respondió una voz detrás de él. Tomiyama Sensei, ¿no crees que deberíamos hacer algo para pararlos? Cuestionó curioso. Déjalos, ya pararán en algún momento, el Ojiazul asintió, aceptando la respuesta. ¿Qué tal la formación de equipos? ¿No deberías estar con ellos ahora? Mis compañeros de equipo son Sakura y Sasuke. En cuanto a mi Jonin Sensei, es un hombre llamado Kakashi Atake. Dado que ya llevábamos esperando por él media hora, creí prudente no malgastar más el tiempo. Dejé un clon de sombra por si acaso, explicó. El Senju menor asintió. Suena lógica buena, aunque no le gustó para nada su equipo. Una Fangirl, un Vengador Uchiha y un Sensei que llegaba tarde. Sí, definitivamente tengo unas palabras con su alumno, si no fuera porque quería seguir siendo un secreto. Bien, no perdamos más tiempo. Empieza a correr, instruyó a su alumno más reciente. Este asintió y empezó a dar vueltas por el campo de entrenamiento. De vez en cuando esquivando algunos ataques perdidos de fuego de Madara. 2 horas y media más tarde, el Jinchuriki recibió los recuerdos del clon que había dejado en clase, por lo que se disculpó con el Nidaime y usó Shunshin para aparecer en el tejado de la academia, donde el peliplateado estaba leyendo un libro naranja. Si el Jonin se sorprendió de ver a su estudiante usando Shunshin, no lo dejó ver. Un par de minutos después, los otros dos integrantes del equipo 7 llegaron a la azotea, donde se sorprendieron de ver que su compañero ya estaba allí esperándolos. Muy bien, empecemos con las presentaciones, habló felizmente el adulto. Sensei, ¿qué se supone que tenemos que decir? Preguntó la pelirrosa.
Ya sabes, gustos, disgustos, pasatiempos y sueños para el futuro, respondió perezosamente. ¿Por qué no empieza? Volvió a cuestionar, ganándose una mirada exasperada del hombre. Bien, mi nombre es Kakashi Atake. Mis gustos, los tengo. Mis disgustos, también los tengo. Pasatiempos, son muy joven para saberlos. Sueños para el futuro, nunca he pensado en eso. Tu turno. Los tres pensaron lo mismo. Solo nos ha dicho su nombre. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Mis gustos, los aprenderás con el tiempo. Mis disgustos, son varios, y tu tardanza es uno de ellos. Mis pasatiempos, los normales en un shinobi. Y mis sueños para el futuro, puedes preguntar a cualquiera, es de conocimiento general. Los tres se le quedaron mirando atontados. Kakashi porque su actitud no cuadraba con su expediente, y Sakura y Sasuke porque ese no era el Naruto al que estaban acostumbrados. Tu turno, meñique, le dijo el peliplateado a la pelirrosa. Mi nombre es Sakura Haruno, no meñique. Mis gustos, miré al pelinegro, mis pasatiempos, lo volví a mirar y soltó una risita, mis sueños para el futuro, lo volví a mirar y soltó un chillido. ¿Y tus disgustos? Preguntó sin mucho interés. Ino Cerda y Naruto Baka, respondió con desagrado. El rubio ni se inmutó por eso. Hacía una semana se hubiera sentido mal, pero gracias a Tomiyama Sensei, su obsesión por la chica se había ido. El jonin miró a su último estudiante. Mi nombre es Sasuke Uchiha. Me gustan pocas cosas y me disgustan muchas cosas, no tengo pasatiempos y mi sueño, no, mi objetivo, es matar a cierta persona, se presentó, ganándose un chillido fanático de la ojiverde. Genial, una fangirl y un emo vengador, aunque el rubio no está tan mal. Me pregunto qué habrá pasado para cambiar tanto en tan poco tiempo, pensó el enmascarado. Después de informarles de la prueba del día siguiente y recomendarles no desayunar, se fue en un shunshin. El Jinchuriki hizo lo mismo 5 segundos después, dejando a sus compañeros confundidos y con varias preguntas. Al volver al campo de entrenamiento donde estaban sus clones y senseis, se encontró con Tomiyama escribiendo en un pergamino. Tuvo curiosidad al respecto, pero sabía que si era importante o le preocupaba, él se lo contaría. ¿Qué tal la reunión? Preguntó sin dejar lo que estaba haciendo. Una pérdida de tiempo. Nuestro supuesto sensei solo nos ha dicho su nombre, que no somos genins oficiales y que tenemos la prueba para hacerlo mañana. Además de intentar engañarnos para que no desayunemos, respondió algo molesto. Si no hubiera conocido al peliblanco, podría haber caído con su pequeño truco. Reconocía que había sido muy inocente, ingeniosa e idiota en el pasado. Todo como resultado de su educación atrofiada. Agradecía que el Nidaime fuera un instructor tan intenso y exigente, aunque a veces podía ser un conductor de esclavos. ¿Qué piensas hacer? Cuestionó con la más mínima noción de curiosidad en su tono. Según él, la prueba es a las 8. Dada su tardanza, me inclino a que llegará más tarde, así que mandaré un clon al campo de entrenamiento 7 mientras tengo un entrenamiento ligero contigo. Por supuesto, antes de eso tendré un desayuno completo. El Senju no había tenido reparos en confiscar todo su ramen y obligarlo a comprar alimentos otros. Ahora tenía una dieta perfectamente equilibrada escrita por el hombre, y dado que siempre estaba cerca, sabía si la seguía o no. Eso está bastante bien, comentó el resucitado, a lo cual el chico se hinchó un poco, pero creo que te enseñé mejor eso, terminó, ganándose un ceño fruncido del más joven. ¿Qué quieres decir? Preguntó confundido y molesto. Su plan era sólido. Puede que no sepas cuál será la prueba del hombre, pero sí sabes quién es, por lo que puedes mandar algunos de tus clones bajo Enge para que obtengan información del Jonin, le explicó a su estudiante, el cual quería darse cuenta de cabezazos por no pensar en ello. Haciendo el sello de la cruz, convocó a 5 Kage Bunshin y los mandó al pueblo a investigar. A pesar de haber recorrido un largo camino desde que residió su banda ninja, aún le quedará mucho por aprender, y agradecía seriamente tener al usuario de Suiton guiándolo. El segundo Hokage, por otro lado, solo estaba medio concentrado en la conversación. Eso no quitó que estuviera perfectamente centrado y se enterara de todo lo que se decía. Simplemente no era su prioridad y su mente estaba en otra cosa. Había notado varias diferencias significativas en el Edo Tensei de Naruto con respecto al suyo.
No solo los tampoco resucitados no tienen las marcas más características del jutsu, sino que tienen chakra ilimitada. Después de observar a Madara perseguir a Hashirama lanzando técnicas de fuego todo el rato, pudo notar que se quedó algo sin aliento, no demasiado, pero sí algo. En su jutsu original no pasaba, su chakra ilimitado y su regeneración fueron las causas principales por las cuales el Edo Tensei era tan temido. Su regeneración parecía igual, y conservaba todos sus conocimientos y habilidades, al menos hasta donde él sabía. También intentó romper el control del lanzador, ya que al ser el creador sabía que eso era posible. En lugar de sentir que se liberó de su control, sintió que abandonó el cuerpo que habitaba, de ahí que se detuviera. Tenía que reconocer que esa diferencia era muy práctica, evitaba la posibilidad de que la persona invocada pudiera volverse contra su invocador. Una de las incógnitas que tenía era cuánto conocimiento necesitaba el lanzador sobre la persona que quería traer de la muerte. El niño había dicho que pensó en nombres de la clase de historia, por lo que podría tener conocimientos de hechos de su vida y técnicas, pero nada personal. Se cuestionó a sí mismo si preguntarle sus dudas. Rápidamente lo descartó. Había ayudado al rubio a volverse más inteligente y perspicaz, pero su nivel seguía siendo promedio en el mejor de los casos. Tal vez más adelante en el futuro podría poder descubrir todas las capacidades de esta nueva variante de Edo Tensei, pero no en ese momento. Le faltaba mucho por aprender. Ociosamente se preguntó si podría convertir al chico en una réplica de sí mismo. La imagen de su hermano mayor apareció en su cabeza, lo cual hizo que su ceja izquierda temblara un poco. Esos dos eran demasiado parecidos. Lo bueno era que el Uchiha lo ocupaba y lejos de su aprendiz, por lo que tal vez tuviera una oportunidad. Había tenido un equipo genin cuando estuvo vivo y ayudó en el entrenamiento de otros tres. Omura Mitokado y Koharu Tatane, dos de los miembros de su equipo, nunca mostraron ser excelentes shinobis, eran buenos, pero no excelentes. Torifuwa Kimichi era similar. Kagami Uchiha había resultado ser un joven excepcional y pudo soportarlo mejor que la mayoría de su clan. El problema con él era lo mismo que ocurría con todos los de su clan, o se dejaban consumir por el odio o tendían a autosacrificarse sin mirar bien el panorama general. Kagami mostró signos de seguir ese segundo camino. Danzo Shimura había salido demasiado militar y sus ideas preconcebidas de lo que debía ser un shinobi no eran las mejores. Por lo poco que había podido reunir desde su invocación, sus pensamientos e ideales se han radicalizado más. Hiruzen Sarutobi, el otro miembro de su equipo, tenía muchas aptitudes para ser un gran líder, por eso lo nombró su sucesor, pero la edad le había pasado factura y había hecho muchas cosas que no le parecían en absoluto. Ahora tenía un Naruto. El rubio tenía una voluntad de fuego igual a la de su hermano, un carisma que irradiaba de forma natural, la fuerza de voluntad para no rendirse nunca, la empatía para comprender a los demás y el talento para ser un gran shinobi. No dudaba de que haría grandes cosas. Ser Hokage solo sería una de ellas. Pero para ello necesita la educación y el entrenamiento adecuado. Él se lo daría. Incluso si no lo convertía en su mini yo, lo convertía en un shinobi excepcional. Hashirama pasó corriendo muy cerca de él y una bola de fuego casi lo alcanza. Madara iba detrás de él mientras le lanzaba un dragón de fuego y le gritaba unas cuantas cosas que ninguna menor debería oír. Al menos, evitaré que esos dos idiotas lo corrompan con sus estupideces y ansias destructivas, pensó el pequeño de los Senju. Sin darles más importancia, siguió escribiendo en el pergamino que tenía en la mano. Konoha estaba tranquila por la noche. Solo unos pocos bares y clubes estaban abiertos y en ellos había más shinobis que civiles. Algunas patrullas de ambú se movían en las sombras, ocultas a la vista de la mayoría. Madara era consciente de todo desde lo alto de la montaña Hokage. El antiguo patriarca Uchiha estaba pensando, meditando los últimos acontecimientos. Había sido resucitado antes de tiempo, y por alguien que no era su discípulo. Conocía el Edo Tensei. Sabía que había una forma de romper la conexión con el invocador y tener control total de sí mismo. Pero no con esa variación. Cada vez que lo intentaba correr el riesgo de disiparse. Era molesto. No solo no podía librarse del control de quien usó la técnica, sino que además quien lo hizo era un niño de 12 años. Él, Madara Uchiha, el más fuerte y poderoso de su clan, estaba bajo el control de un niño que apenas calificaba como adolescente.
Fue insultante. Era cierto que el chico no lo había obligado a hacer nada. Básicamente lo dejaba hacer lo que quisiera, lo cual en su mayoría era discutir y pelear con Hashirama como cuando ambos eran pequeños. No se entendía a sí mismo a veces. Su forma de actuar era demasiado infantil. Se enfadaba con el pelicastaño por cosas que normalmente ignoraría. Y sin embargo, no se había sentido tan feliz desde que era un niño. Culpaba a esta extraña variante del Edo Tensei por sentirse así. De alguna forma, la actitud alegre e infantil del rubio se le había pegado, y la actitud del mayor de los Senju no había ayudado. Tan inmerso estaba en sus pensamientos, que no se dio cuenta que su antiguo amigo y rival estaba detrás de él. Bonita vista. ¿No estás de acuerdo? El pelinegro solo asintió, fingiendo que él sabía que estaba allí cuando no era verdad. Es increíble lo mucho que ha crecido la aldea que fundamos. Puede que en tamaño, pero la gente no ha cambiado tanto. El usuario de Mokuton frunció el ceño ante sus palabras. ¿Lo dices por Naruto?, preguntó. A él tampoco le había gustado la actitud de la población hacia el joven Jinchuriki. No es solo él. Puede que tú te niegues a verlo, pero hay mucho odio y dolor en la gente. Incluso si lo intentan ocultar, este mundo no tiene salvación, respondió el usuario de Mangekyo Sharingan de forma solemne. Al Shodaime Okage no le gustaron sus palabras. Sonaba como si se hubiera rendido con el mundo. Como si la paz no fuera posible. Y él se negó a aceptarlo. Él fracasó, pero estaba seguro de que Naruto podría lograrlo. La paz es posible. Solo se necesita a la persona indicada para que una a la gente. Un modelo a seguir que demuestre al resto que siempre hay esperanza, refutó con calma, haciendo que el Uchiha lo mirara. ¿Quién?, preguntó sin convicción, ganándose una mirada a la cual resopló. Si realmente crees que ese chico lo puede lograr, eres más ingenioso de lo que recordaba. Puede ser que ahora no lo veas. El chico es joven y le falta habilidad. Pero para eso estamos aquí. Mi hermano ya le está enseñando y él está aprendiendo a pasos agigantados. Es solo una cuestión de tiempo. El silencio fue toda su respuesta. El pelinegro no era tan optimista como el pelicastaño, por eso abandonó a Konoha e hizo lo que hizo. Ese mundo no tenía futuro, de ahí sus planes. Espero que puedas darte cuenta pronto, fueron sus últimas palabras antes de irse. Quería decir más, convencer a su antiguo amigo, pero sabía que no serviría de nada. Era muy cabezota. No podía ver todo el potencial del Uzumaki, eso no lo quería ver. No podría estar seguro. Se decidió a comportarse más maduro y ayudar al joven con su entrenamiento. Después de todo, su esposa había sido una Jinchuriki como él y tenía su Mokuton, por lo que no debería ser muy difícil ayudar con su Biju. Madara continuó allí durante horas, observando la aldea en silencio. Le hubiera gustado ponerse en contacto con Setsu y saber cómo iban los aviones, pero no tenía forma de contactarlo. La luna se fue y llegó el sol. Aunque estaba a mucha distancia, su Sharingan le permitió ver a su invocador en un área de entrenamiento con Tobirama, al mismo tiempo que vio a uno de sus clones con dos niños en otra área. No había prestado atención a quiénes eran sus compañeros de equipo, pero había visto el abanico Uchiha en la espalda del chico, por lo que supuso que era el superviviente de su clan. No le había hecho ninguna gracia descubrir la masacre de Uchiha. Mucho menos que fuera uno de los suyos quien la hizo. Pero a diferencia de la gente ignorante del pueblo, pudo darse cuenta de que había más detrás de la masacre de lo que dejaban ver. Para rematar las cosas, había buscado información de Sasuke y no le gustó lo que escuchó. Un chico mimado, egocéntrico, con un nivel promedio de poder, por más de que la gente lo adulase como un genio, y una obsesión nada sana de matar a su hermano. Ni siquiera se había molestado en buscar una mujer fuerte para reconstruir el clan. En general, en su opinión, ese niño era una vergüenza e indigno del apellido Uchiha. Su invocador sería más digno de ser Uchiha que el pelinegro, y eso que la actitud infantil del rubio a veces lo molestaba. Agradecía a Tobirama por hacer que el chico fuera más maduro. No es que se lo fuera a reconocer. Por más que no lo quisiera reconocer, el Ojiazul tenía mucho talento y potencial. No creía ni de lejos que pudiera detener el ciclo de odio, pero sabía que en un futuro sería un shinobi fuerte. Lástima que no fuera él el Uchiha. Dejó ese tema de lado y de mirar el campo de entrenamiento 7. Se estaba molestando solo con ver a esa patética excusa de Uchiha.
Tendría que ver si hubiera una forma en que él pudiera crear a otros con sus genes. No permitiría que el legado de su clan quedara mancillado o, peor aún, se perdiera, por culpa de alguien indigno. Volvió a fijar su vista donde estaba el Jinchuriki, solo para ver llegar a Shibama. Este habló con su hermano. Por lo que pudo leer de sus labios, el pelicastaño quería ayudar en el entrenamiento de Naruto. El peliblanco asintió y pidió al Uzumaki que se acercara. ¿Qué pasa, Tobirama-sensei?, preguntó tranquilamente. Mi hermano se encargará de una parte de tu entrenamiento a partir de hoy. Principalmente te enseñará técnicas de Doton, le respondió con seriedad. Sí, y también quiero ver si puedo enseñarte el elemento madera. ¿Te imaginas todo lo que podemos hacer juntos? El mundo será un lugar mucho más verde, proclamó el Shodaime Hokage. Madara tuvo que negar con la cabeza con consternación. Su antiguo amigo era un idiota. El Mokuton es un Kekkei Genkai, igual que el Sharingan, solo que el primero se presentaba aún menos que el segundo, y el chico ni siquiera era un Senju. ¿En qué demonios estaba pensando? ¿No que solo usted pudo usar el elemento madera?, cuestionó muy seguro el rubio. Hasta su invocador era más inteligente que su rival, se quejaba mentalmente el usuario de Mangekyo. Sí, pero, ¿quién sabe? Tal vez tú también puedas, dijo con una sonrisa. Hermano, así no funciona la genética, refutó exasperado el Nidaime. Bueno, tú me dijiste que a veces hay alteraciones en el ADN, y los Uzumaki y los Senju somos clanes primos, protestó el primero Kage. Mutaciones, sí, y también nuestros clanes tienen cierto parentesco, pero lo que tú propones es poco lógico y casi imposible, intenta hacerle entrar en razón. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Vamos Naruto, no lo sabremos hasta que lo intentemos. Vamos Naruto, resolvió felizmente mientras se llevaba al pequeño. El ojiazul estaba demasiado confundido como para resistirse. El usuario de Suiton solo suspiró y negó con la cabeza derrotado. Su hermano no tenía de medio, y no quería que contagiara a su invocador con sus estupideces. A un mismo tiempo, encima de la montaña Hokage, Madara estaba despotricando contra su antiguo amigo mientras iba de un lado para el otro. No tenía de medio y era una idiota. Si no quería que el Jinchuriki se echara a perder, tendría que detenerlo. Preferiría que el peliblanco se ocupara de su entrenamiento. Mira Naruto, lo más básico que tienes que saber del Mokuton es que es una combinación de 3 partes. Doton, Suiton y energía natural, expuso a Shibama. ¿Energía natural?, preguntó confundido Naruto. Sí, la energía natural es básicamente el chakra que hay en el ambiente. Esta tiene diferentes propiedades al chakra que tenemos los seres vivos. Es más denso, potente y peligroso, pero es esencial para el Mokuton, ya que sin ella, en lugar de madera, al combinar tierra y agua obtendrías barro, replica el Senju. ¿Y cómo hago para añadir energía natural a la técnica? Espera, primero ¿cómo hago para mezclar Doton y Suiton en un jutsu?, cuestionó sin saber cómo empezar. Combinar 2 elementos es bastante difícil, admitió, pero la forma más fácil es concentrarse en cada mano un elemento. En cuanto a la energía natural, los propios sellos de mano ayudan a canalizarlo, pero si depende únicamente de ellos, las técnicas serán más débiles que si tú canalizas la energía natural y la añades, respondida. El rubio asintió. Había aprendido a manipular el agua. No era su elemento principal, ese era el viento, pero cuando tu sensei es el mejor usuario de Suiton de todos los tiempos, aprendes a usar dicho elemento decentemente. La idea de Tobirama era que el chico aprendiera a controlar los 5 elementos. Él le enseñaría el agua, como era natural, su hermano le enseñaría la tierra y, al parecer, el Mokuton, y si Madara no se oponía, el ojiazul no quería obligarlo y el peliblanco no pudo convencer a su invocador de hacerlo, él le enseñaría el fuego. El viento lo aprendería por su cuenta hasta que encontraran a alguien que lo pudiera instruir, ya que el Nidaime no quería a Danzo cerca del Jinchuriki. También tendrán que buscar a alguien con afinidad con los rayos. Sabían que Kakashi tenía dicha afinidad, pero dudaban de su competencia debido a sus retrasos injustificados. Bueno, pero lo primero es lo primero. Te enseñaré los fundamentos de la manipulación elemental de la tierra y después de eso te enseñaré a usar Doton y Suiton simultáneamente. Más tarde te ayudaré a crear Mokuton y absorber energía natural, explica su plan de entrenamiento.
Asintiendo, empezó con el primer paso de la manipulación de Dotón, convertir una hoja en polvo solo con tu chakra. Para la tarea usó 100 clones además de sí mismo. Sabía que después del entrenamiento tendrá la prueba para convertirse en genin oficial, pero también sabía que se utilizó de trabajo en equipo. El día anterior, por la noche, los 5 clones que habían mandado para investigar sobre su Jonin Sensei le dieron bastante información. El hombre era famoso en el mundo shinobi como Kakashi del Sharingan o Kopinin. Su elemento principal era Raiton, pero gracias a su Sharingan ha dominado el Suiton y Doton. También sabe varias técnicas de Katon y los fundamentos de Futon. Su prueba para los equipos Genins siempre era la misma, la prueba de la campana. Fundamentalmente era trabajar en equipo a pesar de que las apariencias dictan que solo 2 pasarán en el mejor de los casos, colaborar a pesar de la discordia. Cuando supo de la prueba, no le dio ningún sentido. No ayudó que fuera Tomiyama quien creó dicha prueba. A pesar de su razonamiento, le pareció que juntar a 3 personas que no se llevan bien, que apenas son shinobis y esperar que dejen sus diferencias de lado y cooperen era estúpido. El peliblanco tuvo que darle la razón en eso, pero fue porque el Sandaime lo había hecho mal en la formación de equipos. Se suponía que no solo se juntaban a 3 futuros genins según sus habilidades, sino a 3 personas que podrían trabajar bien juntas. Eso era lo más importante y su antiguo discípulo parecía que lo había olvidado. El plan que tenía Naruto para pasar la prueba: hablar con sus compañeros e intentarlos de cuál era la prueba real. Si fallaba ese plan, hablar con el Hokage para pedir un aprendizaje. Era el Jinchuriki del pueblo. Tenía que ser un shinobi y ya era hora de que les sirviera para algo su maldita condición. Si era sincero consigo mismo, lo más probable es que tuviera que ser el plan B. No se vio convenciendo a esos 2 para trabajar en equipo con él, ni entre ellos. Sakura podría querer trabajar con Sasuke, pero él no quería trabajar con nadie. 2 horas después de la hora acordada por Kakashi para hacer la prueba, el rubio dejó que sus Kage Bunshin siguieran entrenando mientras él comía algo y se retiró al campo de entrenamiento 7, donde estaban sus posibles compañeros de equipo. Al llegar, disipó a su clon y recibió los recuerdos. Ninguno de los 2 había desayunado y estaban cansados y con hambre. Habían probadole por sus nuevas habilidades, o más bien, la pelirrosa había preguntado y el pelinegro había estado atento. Su copia dijo que había estado entrenando esa semana de descanso antes del anuncio de los equipos con alguien dispuesto a entrenarlo y había aprendido un par de cosas. Le preguntaron quién era su sensei, pero les respondió que él quería permanecer en secreto, ya que no estaba bien visto que un jonin no asignado entrenara a un genin no oficial. La ojiverde pudo ver la lógica. El ojinegro también, pero este estaba molesto porque quería saber quién era. En su mente, si el hombre había logrado que el último muerto se convirtiera en alguien competente en una semana, a él, un Uchiha de élite, estaba seguro de que lo convertiría en un shinobi de rango Chunin o incluso Jonin. El clon también había intentado que sus compañeros comieran, pero no le hicieron caso. Intentó idear un plan conjunto para varios escenarios posibles, aunque él sabía de la prueba no iba a decírselo, pero tampoco quisieron colaborar en eso. El Naruto original suspiró después de analizar todos sus recuerdos. Estaba claro que iban a suspender la prueba. No tenía dudas al respecto. Aún así, estaba dispuesto a darles una última oportunidad cuando comenzara la prueba. 3 horas después de la hora acordada, Kakashi apareció con una excusa patética sobre su retraso. Perdón, un gato negro se cruzó en mi camino y tuve que venir por el camino más largo, se excusó. La próxima vez usa Shunshin, dijo secamente el rubio. Sus compañeros asintieron de acuerdo, a lo cual el Jonin sudó. Sin darle mucha importancia, contó el objetivo de la prueba y las consecuencias para el que no obtuviera una campaña. Tenían 1 hora para lograrlo. Los 3 se escondieron en el bosque. El pelinegro y la pelirrosa no lo suficientemente bien para que el peliplateado no los notara. Por otro lado, el enmascarado era imposible de encontrar al rubio. Encogiéndose de hombros, sacó su libro Icha Icha y se puso a leer. Esta acción confundió a la ojiverde mientras que enfadaba al ojinegro, ya que para él significaba que el hombre lo pensó insignificante. De un momento a otro, una mano se posó en la boca de ambos genins y fueron arrastrados a otro lugar. Cuando los soltaron, vieron al ojiazul enfrente suyo y una copia suya detrás de cada uno.
Lamento la brusquedad, pero así era más difícil que Kakashi-sensei pudiera rastrearlos, se disculpó el Jinchuriki. Naruto Baka, ¿qué crees que estás haciendo? Gritó la Fangirl. En primer lugar, gracias por señalar nuestra ubicación con tus gritos, dijo sarcásticamente, logrando que la aspirante a Kunoichi se sonrojara de vergüenza. En segundo lugar, toda esta prueba es un montaje. No se trata de obtener las campanas, sino de trabajar en equipo, explicó. Sí, claro, Tome. Lo que pasa es que no eres lo suficientemente fuerte para obtener una campana y quieres ayuda, se burló el Uchiha. Exactamente. Sasuke-kun es tan genial que no necesita ayuda. Él solo obtendrá las campanas y ambos pasaremos. ¿Verdad, Sasuke-kun? Dicho chico solo gruñó, molesto. Él preferiría estar solo, pero si tuviera que elegir entre la Aruno y el Uzumaki, se quedaría con el segundo. Al menos tendrás un rival para apoyarlo, no una Fangirl inútil. El rubio suspiró. Sabía que esto no llevaría a ninguna parte, así que no insistió. El pelinegro salió del lugar seguido por Sakura, la cual se comportaba como un cachorro patético. Agradecía infinitamente a Tomiyama-sensei por librarle de su enamoramiento por la chica. Decidiendo que no tenía sentido siquiera intentar obtener una campana. Se sentó en el lugar y siguió con su manipulación elemental de Totón. Por el momento solo era capaz de convertir en polvo los bordes, lo cual era impresionante para ser su primer día y no ser su afinidad primaria. Vaya, me sorprende verte intentando dominar el chakra elemental. Sin embargo, ¿no deberías estar intentando quitarme una campana? Habló el peliplateado detrás de él. Bueno, nunca es demasiado pronto para mejorar tus habilidades. En cuanto a la campana, sé que el auténtico objetivo de la prueba es el trabajo en equipo, y dado que mis compañeros ya se han negado a cooperar, no le veo sentido gastar energía en algo que al final no sirvió de nada, respondió con calma el genin. El jonin estaba impresionado de que el chico hubiera visto el verdadero objetivo de la prueba. A un mismo tiempo, le entristecía saber que los otros dos estaban informados al respecto y decidir ignorarlo. Dime, Kakashi-sensei, sé que técnicamente no eres mi sensei oficial a menos que aprobemos, cosa que es seguro que no haremos, pero me gustaría hacerte una pregunta, comentó el rubio. Puedes hacerla. Otra cosa es que te la responde, afirmó el mayor, a lo cual el menor asintió. Tengo entendido que tienes una afinidad primaria por el Raitón. ¿Te importaría mostrarme los pasos para dicha manipulación elemental? Pidió. ¿Tienes una afinidad primaria con la tierra y el rayo? Preguntó sorprendido. En realidad mi afinidad primaria es el futón. Pero si quiero ser el mejor Hokage de todos los tiempos, tengo que superar a los ya existentes. Sé que Iji domina los 5 elementos, así que ese es mi objetivo en este momento, respondió con calma. El enmascarado no podría estar más sorprendido. Aparte del Sandaime, muy pocos logran manipular los 5 elementos. Él mismo solo dominaba 3 y era hábil en otro, así que era sorprendente que un genin se hubiera puesto una meta tan alta. ¿Dominas algún elemento ya? Preguntó curioso. ¿Podrías responder a mi pregunta primero? Por favor, pidió educadamente. Oh sí. El primer paso es arrugar una hoja con tu chakra. Se considerará que está completo cuando puedas hacer que la hoja se convierta en bolita en menos de 5 segundos, el Ojiazul asintió. El segundo es encender una bombilla con tu chakra. Tienes que tener cuidado o podrías freírla, o incluso hacer que explote, instruyó. Gracias. En cuanto a tu pregunta, tengo dominado los ejercicios de control de chakra del agua. También la primera parte del viento. La segunda no puedo hacerla porque no tengo acceso a una cascada, explicó. El único ojo visible del hombre se ensanchó. Tenía 12 años y ya había dominado los ejercicios de Suiton y Futon, solo estaba a la mitad porque no tenía forma de acceder al segundo ejercicio. Además estaba intentando dominar Docton justo enfrente suyo. El niño era un prodigio. El timbre del reloj sonó. Era mediodía. Se había acabado el tiempo de la prueba. Era hora de anunciar los resultados. Desgraciadamente, no eran favorables. Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse, un saludo y un abrazo.